Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más. Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Lucía Trentini, Agustín Pardo, Cristian Di Candia, ex intendente de Montevideo, buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer inmenso poder estar acá pisando las tablas de la Verdi. Para que le gusta el teatro, poder pisar las tablas de este lado es ya es una novedad. Una alegría es una inmensa, novedad. una novedad. Sí, he hecho talleres en algún momento, pero no me ha tocado pisar tablas. Bueno, usted es líder del sector Magnolia, fue intendente de Montevideo, llegó casi como una telenovela a la intendencia y después estuvo 18, 19 meses allí al frente de la intendencia. Dejó la estabilidad de un empleo público, porque no tenía, se presenta a la elección nacional, queda afeitado sin visita, sin nada. ¿Cómo es? Las vueltas de la política, yo primero tomé una decisión que entendía que tenía que ser era la única correcta en ese momento desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político. Lógicamente, hoy quizás uno dice, dejaste un empleo de esos que a los uruguayos y a las uruguayas se le plantea en algún momento la seguridad para toda la vida, ¿no? Yo había entrado a la Junta Departamental por un concurso público, era a esta altura un grado 6 de 7, o sea, había tenido 4 concursos internos incluso, podría haber estado allí hasta jubilarme, pero no era algo que a mí me movía la sangre, no era algo que a mí me movilizaba. En realidad, toda la vida fui militante, milité en organizaciones sociales, milité en clubes de baby fútbol, estuve en sindicatos, y cuando se genera una situación por determinadas razones, telenovelescas o no, pero era una de las posibilidades que eso sucediera, de ser intendente de Montevideo, de poder estar a cargo de las políticas públicas que a la gente le pudiesen mejorar la vida de una manera u otra. Usted culminó con la gestión con un alto índice de popularidad, pero quedó a la intemperie. Sí, uno de los temores mayores que yo tenía era cómo la sociedad, cómo el sistema político, pero sobre todo la sociedad, iba a tomar el hecho de tener un intendente de 37 años en su momento. ¿Es difícil eso para la sociedad, para el Frente Amplio también? ¿Cómo es? Fue mucho más fácil con la gente, en la calle, que con el sistema político y con el Frente Amplio. Mucho más fácil. No le digo si es mujer. Muchísimo más difícil. Mucho más complejo. Siempre, lo digo desde el primer día, cuando entré como prosecretario incluso fue más difícil que como intendente. Si veía que otro laburaba 8, yo tenía que laburar 15. El joven siempre tiene que demostrar más. Y ni hablar, que si sos joven y mujer, ese camino es mucho más empinado. Acá entrevisté a Lucía Zapata, que fue secretaria general de la Juventud del Partido Socialista. Ella decía que tenía que golpear la mesa y plantarse como si fuera uno más. Un Carlitos, como le dicen, ¿no? Lo que pasa es que uno no tiene que entrar en el juego. ¿Pero eso es en la izquierda o es en todo el sistema político? Es la otredad la que te plantea el botijeo. Vos no tenés que entrar en ese juego.
¿no? Uno se tiene que plantar desde sus convicciones, de su seguridad, Bien. y a partir de esa seguridad ir generando discurso, relato y hechos, ¿no? Creo que en el correr de estos años hay muchos hechos que se plasmaron en cuestiones concretas que el sistema político y la sociedad dijo, mirá, pero mirá qué bien que salió esto. Y te va generando legitimidad, esa legitimidad tenés que ganarla. ¿Qué voy a hacer si no puedo con mis vidas tan carentes de energía? ¿Qué voy a hacer por estar en el borde y morir con tus amores? De puntual casualidad. Quiero creer haber sido sincero conmigo mismo. ¿Sí o no? Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Siempre me han dicho que fui el intendente más puntual que había en la intendencia. Ahora que dijiste la puntualidad, llegaba antes incluso que los invitados, incluso en alguna que otra actividad. Comenzaba a las 10, yo estaba a 10 menos 5 pronto, a las 10 agarraba el micrófono. Eso es un respeto por su trabajo, pero el trabajo de los demás. Llegué también. a agarrar el micrófono antes de que llegaran los invitados. Bueno. Y arrancar. Bueno. Decía, porque si a las 10 empezaba tarde, ya a las 4 o 5 de la tarde tenía una acumulación importante. Pero quiero rescatar también lo de la sinceridad, que es algo que siempre me parece importante, sobre todo cuando uno intenta dedicar sus horas de vida a la política, que tiene que ver con una militancia permanente contra la hipocresía, que creo que es lo peor que le puede pasar a la política y sobre todo al sistema democrático. Hay muchas quienes tratan de demostrar a la sociedad lo que creen que la sociedad quiere a la hora de conseguir el apoyo Y no o son el voto. auténticos. Y tiene un doble problema. Primero, uno no es feliz consigo mismo con lo que hace porque tiene que mantener una ficción o un rol permanente, pero por otro lado está engañando a la gente. Eso termina en el mediano y en el largo plazo jorobando bastante al sistema democrático. Dicandia, lo voy a invitar a sumergirse en el tema de los pecados capitales, porque esto es pecados capitalistas. Nos van quedando pocos, Me quedan imagino. apenas 2. Va a ser la característica que usted va a salir con un pecado acá y va a quedar el de la próxima invitada, que es Tatetí. Cristina Lustenberg. Pero bueno, ya dimos la pereza, la envidia, la soberbia, la avaricia, la ira. Entonces tengo la gula y la lujuria. Y acá yo tengo la responsabilidad de elegir uno de ellos. Y yo voy a elegir porque a mí me parece que le voy a dar este pecado. No voy a decir todavía. Tu suerte está echada, qué cagada, tenés el dedo en la llaga. Pisa fuerte, que yo de verte no tengo ganas, mejor no te despiertes mañana. Seguí de largo, yo igual me hago cargo de lo que sea, por si se pone fea, porosa la cosa. No seas babosa conmigo, que soy tu amigo, yo sigo vivo. Y como dijo Antonio, casi la quedo y no la hago ni de tos ni de pedo. Pero yo no soy culpable de cada cable pelado y de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado y de que el suelo haya estado mojado. No, 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 no. Se te ve la cara, que se te cae la baba, te queda mal la pieza de metal en la cabeza. Ninguna queja, solo pido que cierren la reja. ¿Se conoce todas las canciones? Qué lindo el peyote, me encanta ¿Sí? el peyote, sí. Mirá. Además tengo un gran amigo, Mati Cracción, que ha tocado muchas veces con el peyote y lo he ido a ver. Generacional, claro. Generacional. ¿Qué le provoca la lujuria, Dicandia? Porque la lujuria, esa definición es deseo por la actividad sexual exacerbada, si uno mira en el diccionario, pero, por ejemplo, ¿qué le provoca? Si eso es deseo, si es lo mismo, si es placer, si es pecado. ¿Usted es creyente? Yo no soy creyente, o sea no, soy ateo. Igual creo que los pecados capitales, tal como en algún momento se describieron, quizás por mi propio recorrido histórico de la Junta Departamental, incluso la Intendencia y
y mi historia política, creo que fueron un manotazo ahogado normativo en su momento, ¿no? En un intento de generar civilización a partir de, sin utilizar el término de forma peyorativa, un Estado más bárbaro, o esto que se habla, que Benjamín Nahum, ¿no? de la historia de la ¿Pero qué tiene que ver la Junta Departamental? No, digo porque pienso mucho en términos normativos, a eso me refiero. Creo que tanto los mandamientos como los pecados capitales tienen un recorrido en ese sentido. Suéltese, estamos hablando de lujuria. Pero evidentemente la lujuria tiene un lado que es muy hedonista, por decirlo así, y que creo que hoy hay una militancia exacerbada y sana, diría, que necesaria sobre la libertad de los cuerpos y la necesidad del placer más allá de los mandatos normalizantes de mucho tiempo, ciertos mandatos morales, muchos de ellos de peso católico religioso, claro, que tanto tiempo nos tuvieron, pero también tenemos un riesgo que se está viendo, que por lo menos empiezan a aparecer relatos y conversaciones sobre el tema, que es sobre evitar cierta cosificación que tiene que ver con la lujuria, ¿no? Esto del consumo de cuerpo, como que estuviese consumiendo otro tipo en el mercado, digamos, de cosa. Pero en esto de la liberalidad también hay una cosificación también, ¿no? Entonces ahí la balanza es bastante compleja. Yo creo, si se puede decir así, en la lujuria, cuando la lujuria no es más que un desenfreno entre 2, 3 personas, entre quien fueran, de acuerdo a un marco acordado. Y creo que ahí, en ese sentido, no es un pecado, creo que es una cuestión de entendimiento y de disfrute pleno de personas que entienden el marco, claro. ¿No? El problema es cuando pasamos a autocosificarnos o a cosificar el cuerpo del otro y a pasar a consumir personas como quien consume ropa o consume un trago, ¿no? Porque ahí sí claro, y ahí empiezan los problemas. De Candia, durante esta gestión, 19 meses, 4 elecciones y una pandemia en el medio, ni más ni menos. Tuvo que remar con algunas cosas. Sí, en algún momento he dicho que ese sería un buen título si eso fuese una obra, ¿no? 4 elecciones y una pandemia. Cuando me preguntan cómo es haber sido intendente, le digo, bueno, en términos normales no lo sé. Porque capaz que ahora si tiene algo de tiempo, capaz que se puede poner a escribir una obra. Alguna cosa pensé de eso, ¿Ah, sí? alguna cosa he escrito sobre alguna anécdota que otra que ha quedado de todo este tiempo. Esperemos que se pueda como subir a un escenario donde los teatros estén abiertos, por ejemplo. Ojalá que sí. Fueron igual, volviendo al inicio de la pregunta, fue un periodo muy particular, con características complejas en ese sentido, desde el inicio, por no haber elegido el equipo, lo que es claro, lógico, el equipo ¿no? lo heredó. Yo tenía un gabinete que tengo muchísimo aprecio, que con la gran mayoría coincidía en sus planteos y en las políticas que elegía específicas para cada departamento, pero que en la gran mayoría tenían 10 o 15 años más que yo, ¿no? Eso al inicio era todo un movimiento ¿Eso extraño. pesó de alguna manera entonces? Y uno se daba cuenta que había un poco de, sos el intendente, o sea, lo que digas es palabra santa, como se dice, pero al principio, como todo, la legitimidad también te la ganas en los hechos, ¿no? Cuando tomás decisiones y esas decisiones después se respaldan en buenos resultados. ¿Había que golpear la mesa? Sí. Más de una vez, recuerdo una específicamente que dije, yo escucho, pero esto no es un parlamento. Un gabinete, esto no es un parlamento, esto es un ejecutivo. O sea, si todos están de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo en lo que están diciendo, el peso de la decisión la termina tomando uno. Y para bien o para mal, esa responsabilidad la tenés que asumir. Y ejercer la intendencia, el poder allí, en la capital del país, un lugar importante, ¿eso le generaba algo de lujuria? ¿Sí? ¿Tenía algo de adrenalina? ¿De adrenalina? Sí, el ejercicio del poder en el sentido de poder decidir sobre los temas, tomar la última decisión tiene algo de adrenalina. ¿Sí? También te hace engordar, envejeces, ¿no? Digo, todo lo que eso implica a niveles de salud. Nunca había visitado la asociación médica y este último año fui 4 veces, ¿no? Dolor en el pecho, ansiedad, en fin. Bueno. También tiene eso, pero la adrenalina de poder tomar una decisión que genere cambios en la vida de la gente es inmensa. Yo si hay algo que me llevo, por ejemplo, de todas las que puedo haber decidido, que son muchas en todos estos años, que
que el día que me fui estuviesen lo dije en el discurso cuando asumía Carolina, estuviesen los primeros clasificadores que decidieron dejar el carro con el caballo, con lo que eso implicaba a nivel de vida y de acumulación histórica de sus familias, en fin, para apostar a un programa de una institucionalidad como era la Intendencia, que en general son colectivos que no creen mucho en la institucionalidad, y estuvieran ahí para darte un abrazo y decir, a mí me cambió la vida, eso no tiene precio. Están volviendo los carritos ahora. Sí, están volviendo hay unos los cuantos carritos. más. ¿Eh? Habría que volver a hacer un censo, hay unos cuantos más, habían bajado Sí. en los últimos 10 años, pero hay más. Bueno, durante estos meses de gestión, usted tuvo un perfil alto, Di Candia, ¿no? Se enfrentó al gobierno, se enfrentó a la calle. Por ejemplo, ante la opinión contraria de los científicos, habilitó la peatonal en 18 de julio. Pero no solamente eso, sino que además le envió una carta al presidente de la calle cuando se habían cerrado los espectáculos. Sí. ¿Qué lo llevó a esa posición así de enfrentamiento? No, en realidad no Necesitaba más allá del marcar- enfrentamiento, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con defender la convicción personal y colectiva que teníamos en torno a una situación que todos los días estábamos aprendiendo. Eso claramente el gobierno nacional demostró que estaba aprendiendo, y el gobierno departamental también. Nosotros veíamos que en todas las ciudades del mundo la tendencia era a abrir los espacios públicos y a generar espacios de encuentro para la gente que llevaba en ese momento, creo que era a principios de mayo o principios de junio, ya más de 2 meses con una cuarentena que si bien no era obligatoria, sobre todo el primer mes se cumplió de Claro, lo forma cumplió la bastante gente, dura, ¿no? lo La cumplió gente la gente cumplió. bastante dura. Comenzaban a aparecer indicios de dificultades en términos de salud mental, comenzaba a generarse una demanda permanente de ocio, de necesidad de encuentro, sobre todo mira, mi hijo que tiene 14 años, a fin de año me dijo, papá, extraño tener un cumpleaños. Para un gurí que tiene 13, 14 años, que no pueda juntarse con sus amigos durante un año, que viva mirando la computadora, no tener ese espacio es, en términos de crecimiento, de maduración, de generación de vínculos para lo que va a ser su vida adulta, es muy importante, pero también hablemos de los gurises de 18, 20, 25 años que estaban entrando, por ejemplo, en la universidad y pasaron a mirarla por la computadora. Ayer creo que salía una encuesta que, bueno, por todo lo que hemos hablado en los últimos días en términos de salud mental, que han sido los jóvenes entre 18 y 25 los que más han sufrido en el mundo la pandemia en términos psicológicos y mentales. Entonces, en aquel momento digo, bueno, si la gente va a salir, por lo menos que el espacio sea lo más abierto posible. Y los hechos nos dieron la razón, porque después en realidad el propio Gach fue el que plantea, y en la reunión con el Congreso de Intendentes, con el Presidente de la República, el Secretario de Presidencia y el Ministro de Salud Pública, nos dice, si van a abrir, abran lo más posible. Pero eso ya fue tipo octubre, porque yo se lo dejé a Carolina eso. Pero, Di Candia, usted también le envió esa carta al presidente. Porque lamentablemente no pudimos tener, hasta que fui presidente del Congreso de Intendentes y tuvimos la reunión en octubre, una reunión mano a mano con el presidente. Está bien, pero yo digo, hablo del contenido de la carta. Está bien, por eso es que terminamos manejándonos en... Yo quiero saber, ¿le envió una carta similar a la intendenta de Montevideo ahora? No, no lo he hecho. No lo he hecho, la verdad. Pero estoy convencido que hay que volver a abrir las salas. Si algo está claro es que el virus no se ha propagado a través de la cultura y que la necesitamos más que el pan de cada día. Porque al final parece que todas estas medidas no son medidas sanitarias, ¿no? O sea, como una medida de cerrar los teatros, las salas. Hay mucho de sanitario en muchas medidas, hay mucho de simbólico. Pero hay dudas. Y no está, exactamente, hay dudas. No está claro que determinadas decisiones terminen afectando realmente al virus en tanto pandemia. Creo que la idea es reducir la movilidad, pero que habría otras posibilidades para reducir la movilidad sin tener que afectar a los teatros, a la escultura, todo lo que se mueve hacia atrás, ¿no? Las producciones de otro tipo de encuentros. Las reuniones religiosas, por ejemplo, que usted cuestionó. Sí, bueno, es que en su momento no se abrían los teatros, pero se permitió, ahí fue cuando yo le termino de mandar la carta. Sí. Porque pareció una contradicción de lobby bastante complejo. ¿Y ahora no hay contradicción? Pero yo estoy totalmente de acuerdo, mantengo la misma posición. ¿Sí? Por supuesto. Creo que hay suficientes protocolos como para poder tener una cultura abierta.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están detrás, son el atrás. Vienen detrás, pegan atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. También tuvo ahí un cuestionamiento con el ministro Larrañaga por el tema de los operativos, Sí. esos de seguridad, Plaza Serén Sí. y todo eso que se dio allí, ¿no? Las primeras semanas de la instalación del gobierno nacional, en términos de manejo del espacio público por parte de la policía, del Ministerio de Interior, quiero pensar, ¿no? Porque quiero imaginarme que hay una orden del Ministerio de Interior y no un abuso de la policía por fuera de las órdenes del Ministerio, no fueron acordes a un buen uso democrático y de convivencia de los espacios públicos. Nosotros llegamos a ver en las cámaras de la Intendencia camionetas del PADO circulando por encima de la Plaza de los Bomberos, de la Plaza 33 Orientales, pasando a medio metro de gurises que estaban tomando mate o tomando una cerveza, y sea la hora que sea, pero eran las 10 de la noche, tampoco que fuera la madrugada, pero así hubiese sido de madrugada, era algo que no correspondía. Por suerte, parece que en principio ese Eso modus se canalizó. operandi, Ahora, también hay otro disminuyó. tema que es cómo actúa la sociedad en su conjunto, vecinos que denuncian a vecinos, Sí. ahí se está dando ese fenómeno, ¿no? Sí, lo que pasa es que vivimos en una cultura del miedo. Si bien estamos cantando no tenemos miedo, Sí. y creo que hay un empoderamiento en ese sentido de lucha desde el amor, ¿no? Siempre dice que lo contrario del amor es el miedo y no el odio, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un empoderamiento de amor por muchísimas causas a nivel mundial que mueven a la gente y a colectivos a lograr cosas. También es cierto que la sociedad del miedo hoy existe, se ha instalado, y muchísimas personas, vecinas y vecinos de Montevideo, de edades disímiles y de generaciones disímiles, viven encerradas con miedo. Y eso es un producto no de un año de gobierno y de las camionetas del PADO de este gobierno, sino que son producto de un sistema que ha operado en ese sentido durante muchísimo tiempo y que cada uno de nosotros en algún momento ha sido parte y ha hecho caldo de cultivo de esa instalación. Y pelear contra eso es muy difícil. Y capaz que esto de la pandemia ha exacerbado eso también, ¿no? Totalmente. De alguna manera está alguna ocurriendo. teoría por allí siempre plantea, ¿no? Que Sí. fue parte de un intento de generar aún más. Yo quiero pensar que a nadie se ¿Es de los escapó el llamados virus. negacionistas así? O No, para nada. No llego a eso. Yo cuando la vacuna que haya me la voy a dar, no entro en ese nivel pero O sea, la vacuna se la va a dar. sí, me la voy a dar. Llama a darse la Sí, vacuna. me la voy a dar. O sea, me vienen vacunando desde que nací. Me vacuné con todas las BCG, todas las que hubo me las di, salvo la de la gripe el último año porque no llegué. O sea, no me voy a poner ahora con cosas raras. Y a una vez un brujito de Gurugú, que a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No. Todas las brujerías del brujito de Gurugú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron. Esperemos que se cure. Dicandia, Igual no viene en cuatriciclo, ¿no? Ahora viene en Hércules. Bueno, vienen en Hércules, sí. Ojalá vengan. Ojalá vengan, ¿no? Ojalá vengan. ¿Cómo vio el manejo ese de las vacunas? Bueno, que si sí, mi que llegada a la tenemos, si intendencia llegamos fue una tarde o no, telenovela, si mi llegada a la intendencia fue una telenovela, la de las vacunas vienen en dos, tres temporadas de serie tenemos ya, ¿no? Bueno. Ojalá que venga una temporada final y las vacunas lleguen para que la gente se pueda vacunar. Sí, está bien. Necesariamente.
usted es de los que, porque veo que del gobierno, muchos actores sociales importantes del gobierno dicen, bueno, hay gente en el Frente Amplio que quiere que al gobierno le vaya mal. No, eso es ridículo pensar eso. Yo quiero que en términos de bienestar de la gente, a la gente le vaya bien. Lógicamente, si que le vaya bien al gobierno es que ciertas políticas en las que yo no creo y que quizás puedan traer hoy cierto bienestar mínimo, pero que en realidad acumulan hacia un sistema en el que no creo, bueno, claro, yo preferiría que no pudieran avanzar. Pero fue lo que votó la ¿no? gente también, ¿no? Bueno, por supuesto, está bien. Eso, la gente vota y hay que respetarlo y está bien. Ahora, si me dicen vamos a liberalizar y a desregularizar todo el mercado laboral, bueno, yo prefiero que no avance en ese sentido, si eso es que le vaya bien en las intenciones del gobierno. Ahora, en términos de bienestar de la gente, no, por supuesto, ¿quién quiere que a la gente le vaya mal? Digo, la gente somos nosotros, son mis padres, ¿no? Mi hermana que está sin trabajo, mi otra hermana que labura 14 horas por día, o sea, somos, y más allá de lo cercano, es la sociedad. Acá hay una cuestión que tiene que ver con lo teórico, pero también sobre todo con la praxis. Uno puede allí está Merkel endeudándose más que cualquier otro país para darle de comer a las personas que viven hoy. Uno puede ser adorador de Dios o de Bakunin o de Marx o de Adam Smith, pero cuando llega el momento de la teoría a la práctica tiene que ver que las personas que hoy están coman, ¿no? Y pasen lo mejor posible. Y ahí está el arte de la política, de ver, bueno, desde la teoría, desde ese guión, ya que estamos acá de la teoría, hacia dónde intentamos ir, pero sin olvidarnos de lo que están hoy, ¿no? El Estado como escudo de los débiles, esa vieja frase acuñada por el vallismo, que de alguna manera la tomó el Frente Amplio. Bueno, acá, pero es que si algo se aprendió, creo, durante este año pasado, sobre todo este 2020, es que el Estado se necesita, y se necesita fuerte. En los países que le ha ido mejor, digamos, contra la pandemia, donde la sociedad se ha mantenido en mejores niveles de vida, es donde un Estado... pero acá ahora ha estado ausente, ¿no? ¿Cree usted? No, yo no digo que haya estado ausente. Creo que tenía, por suerte, era un Estado que tenía herramientas de contención social, herramientas de traslado incluso económico, como han sido las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, también por un Ministerio de Desarrollo Social que fue creado y fue potenciado, también por un Sistema Nacional de Salud, es que prácticamente multiplicó por 10 lo que se invertía en términos de comparativos con el sistema público en el 2005, con lo que fue en estos últimos años, ¿no? Entonces, pero acá tuve sentado ahí a un diputado del Partido Nacional, representante de la coalición, donde dice, bueno, muchas cosas que se hicieron no estuvieron bien, se derrochó dinero, no sé cuánto, ahora tenemos que ahorrar o tenemos que buscar la manera de que la cosa sea más equitativa, como si no hubiera sido equitativa, según él, ¿no? Pero volviendo al tema cómo es un poco de la situación que estamos. Usted dijo que tenía una hermana sin trabajo, hay mucha gente que está sin trabajo, hay una población que está en situación de emergencia. Hablamos de salud pública, hablamos de la salud de la gente, salud mental, salud física, pero no hablamos de esa cosa que deslizó por allí, ¿no? La cosa de la piel, el sudor, el estar, los cuerpos, el abrazo. No estoy haciendo apología de su sector. ¿Usted cree que se ha hecho lo suficiente de parte del Estado, de parte de las autoridades del Estado, gobierno, intendencias, por ejemplo, para cuidar a nuestros artistas? Creo que se podría... siempre se puede hacer más. Cuando cae en marzo, nosotros nos toca un día antes, además, del Montevideo Rock más grande que iba a haber. Tenían 40.000 entradas vendidas. El streaming pronto, o sea, era... me acuerdo si era algo así como 30 y pico de artistas en escena, de bandas, ¿no? Artistas eran muchísimos más. Y tuvimos que, obviamente, tomar la decisión de bajarlo. Ahí había mucha incertidumbre también, claro, no se sabía. Porque no existía todavía un caso de acá, de Uruguay, de Montevideo, pero sí Buenos Aires acababa de cerrar fronteras, tener el primer caso, los primeros casos de allí, de origen argentino, y cancelado todos los espectáculos públicos. Y lógicamente uno tiene esa mochila, más allá de que le hubiese encantado poder hacerlo,
en aquella incertidumbre era bastante complejo tomar la decisión de hacerlo igual, porque además venían artistas de Argentina. O sea, podría haber sido, así como se hizo muy famosa una ciudadana del barrio de Carrasco, para no seguir poniendo su nombre sobre la mesa, imagínense lo que hubiese sido la pandemia post Montevideo Rock, ¿no? Que hubiese pasado la historia de forma bastante poco célebre. Pero claramente a partir de ahí existe una preocupación inmediata por qué hacer con eso que se había recaudado, qué hacer con esos contratos, que estaba enmarcado en una cuestión mucho más general y global de las salas, de los artistas, de los técnicos, porque a veces la gente se acuerda de quién está arriba del escenario, pero atrás hay muchísima gente. Y es lo que sigue pasando también, ¿no? Y es lo primero en cortarse y lo último en volver. Que eso también, a medida que llegaban los relatos de las otras ciudades y los otros países, también era lo que se planteaba. Y que en general son sectores que no tienen una acumulación y una espalda, ¿no? Que viven en el día. Pasaba con los feriantes. Pero, por ejemplo, en Alemania decretaron una emergencia cultural, al mismo nivel que la emergencia sanitaria. ¿No debería ser acá un gobierno de izquierda con esa sensibilidad hacerlo acá también? Sí, puede ser puede ser una solución. Le estoy dando letra para la carta que le va a tener que escribir. Para escribirle a las intendencias. Igual las intendencias, por lo menos las del Frente Amplio, rápidamente pusieron herramientas sobre la mesa. No solamente las canastas, no solamente el fondo que se generó con lo que se había acumulado de entradas del Montevideo Rock, que la gente también las donó, sino, bueno, mismo lo que sucede ahora con el carnaval. Creo que igual es necesario más, sin duda, ¿no? Sobre todo buscar la forma de que vuelva. Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz y que darías la vida si fuera preciso por mí. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más. Dímelo delante de ella, si todo esto es verdad. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir. Dímelo delante de ella, que así no puedo seguir. Dímelo delante de ella. Ese tema no lo sabía. No lo tenía. No lo tenía ese tema. No lo tenía. Di Candia, su impronta política está enfocada en la agenda de derechos, en los jóvenes, en las mujeres. ¿Le cuesta en el Frente Amplio llevar adelante esa agenda? No, pero además no necesariamente es que sea una agenda que a la hora de la política pública la haya puesto primero. Sí, soy parte de una generación... No. Que no la puso primero usted. No, primero no. Yo digo, a la hora de, por ejemplo, traté de dar desde la interna de la Intendencia otras luchas, por ejemplo, que tenían que ver con la agenda de sustentabilidad ambiental, que estaba a años luz la Intendencia de estar al nivel que debiera estar. De la clasificación, del reciclaje, bueno, de cuestiones que hoy son bastante obvias en el relato y en el discurso, pero que en la práctica cuestan. Obviamente el 2020 nos hizo tirar para atrás muchas medidas que estaban definidas en términos de política pública, pero que quedan allí para que se puedan llevar adelante en adelante. Y después temas patrimoniales de la ciudad, creo que hay que avanzar mucho en eso, hicimos mucho con la sociedad civil. El otro día Alfredo Sierra me decía, mirá que en los últimos 2 años logramos más en contención de patrimonio que en los últimos 20. O sea, hicimos todo un relevamiento de edificios patrimoniales en el municipio B, en el municipio C, logramos parar caídas, digamos, tirar patrimonio como estaba pasando últimamente. La ciudad en realidad es un espacio donde si uno deja que el capital actúe libremente, poco le queda. El capital es muy rápido y obviamente tiene la condición también que uno necesita permanentemente, que de generación de trabajo, eso está claro. Entonces ahí hay una balanza bastante compleja de administrar. Ahora, yo le preguntaba políticamente si en el Frente Amplio, si en la izquierda, es un lugar
muy masculinizado, muy Sí. machista, si tiene que pelear contra eso. Sí, lo es. Y más allá de masculinizado en términos no necesariamente de varón, mujer, No, de actitud. sino en términos de actitud. Cultural. Porque hay algo que capaz que políticamente no es correcto decirlo en términos de lo políticamente correcto, pero yo en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, he tendido a pensar que más allá de la paridad necesaria, creo que hay que hablar en términos mucho más de política feminista y de mirada del mundo. Sin que esto sea una defensa de que sigan habiendo ambientes ocupados por mayoría de hombres. Quizás tenga que ser mayoría de mujeres, mayoría de hombres. Importa la paridad, pero importa mucho más la teoría política y el lugar donde te parás a la hora de generar la política pública, ¿no? He visto muchas mujeres masculinizadas y hombres con una sensibilidad a flor de piel desde otro lugar, como lo contrario. Sí, Entonces, sí. a veces me da miedo que solo el hecho de la paridad dé lugar, o en todo caso tendrán que ser las dos cosas, pero dé lugar a que tengamos muchas mujeres que en realidad reproducen el mismo sistema patriarcal en el que vivimos, que también lo hay, ¿no? Entonces, creo que hay que poner estas cosas sobre la mesa. Y cuando en las redes, por ejemplo, incluso hasta la diputada Graciela Bianchi ahí subió una foto suya y lo tratan de porrero y todo ese tipo de cosas. ¿Usted cómo lo toma? No, nos divertimos mucho con mi hijo, incluso hasta con mi madre. No me interesa. Ser feliz o no ser, no me interesa. El ozono y tú, no me interesa, no me interesa. Ni los agujeros en el cono sur, ni el agua y la leche, ni el clima y la luz, no me interesa. No me interesa, no me interesa. Me interesa en términos de cómo esos relatos van construyendo en términos sociales, ¿no? Como a la gente que de repente, que hay mucha, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de instrucción o de información por diferentes motivos, ¿no? Sociales, de acceso a la información, de interés, lo que fuere, cómo genera miradas sobre quienes ocupamos determinados lugares o no, y sobre todo cómo se construye el deber ser moral desde cierta moralidad a la hora de ejercer un cargo, ¿no? Yo era un prosecretario que de repente me ponía un pantalón rosado, un pantalón amarillo, y de repente caminaba por la intendencia y decía, no, pero nunca un prosecretario. Pero ¿qué importa el pantalón que tenga? ¿No? Claro. Está bien que si vengo todo sucio, es otra cosa. Eso estamos hablando de otra cosa, capaz una falta de respeto al otro, ¿no? Y tiene que ver esto incluso del consumo o el hablar de las sustancias, ¿no? De las sustancias en general, tiene que ver con esto que hablaba antes de la hipocresía. Es decir, bueno, yo no quiero ni debo, ni yo ni nadie a la hora de ejercer un cargo, ser el ejemplo moral de nadie. No tengo que hacerlo, no quiero serlo. En todo caso, tengo que hacer bien mi trabajo y que la gente, con las políticas públicas que uno defina, pueda vivir mejor. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. Ojalá se te olviden las penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, pues ni modo. Ojalá que te vaya bonito. Y Vicandia, ¿cuál es su futuro político? Es decir, ¿en qué está ahora? Bueno, ahora estoy escribiendo bastante, esto que comentabas. Creo que fue una experiencia potente, interesante, de lo que hay que sacar. Por lo pronto, en principio yo tengo que sacar mucho resultado, conclusión o apuntes para
futura discusión, a ver si hay alguna conclusión. Estoy conversando, mañana tengo una reunión con Ricardo Ehrlich, me junté el otro día con Yamandú, visité a Daniel, le mando un mensaje a Constanza para juntarnos a conversar. O sea, está rearmando, Sí, está no, rearmando. Más que rearmando, tratando de, después de haber estado un mes y medio en calma, bajando estos últimos 5 años y medio, volver a tratar de conversar, sobre todo para entender el momento y la situación en la que está el Frente Amplio, que es compleja, porque obviamente nuestros líderes de los últimos años están dejando de serlo por una razón biológica y natural, hay una necesidad de recambio. Ese recambio también se da en un momento donde no se pueden prácticamente hacer movilizaciones, no se pueden hacer elecciones en el Frente Amplio por la pandemia, no estamos en el gobierno después de 15 años, o sea, se da una situación muy particular que hay que hilar muy bien y muy fino para ver cómo seguir para adelante. Sí, en algún momento llegaron a manejar su nombre, hasta incluso para nombre de consenso, para la presidencia del Frente Amplio. Sí, nadie me lo planteó directamente, sí me ha llegado por algunos sectores, por diferentes lados. Yo siempre he dicho, a mí me parece que no es momento para eso. ¿Y cómo se sentiría en una situación de esa? Es una responsabilidad. No, por supuesto. Yo nunca, mi problema es que no le dije que no a la presidencia del sindicato, no le dije que no a ser prosecretario, intendente. O sea, seguramente si llegado el momento, quizás precise 15 días para pensar, razonar por dónde, con qué equipo, pero obviamente que al Frente Amplio yo no le voy a decir que no a nada. Creo que no es el momento. Creo que hay otros compañeros o compañeras que pueden hacerlo en este momento mejor que yo incluso. Y tampoco sé si es momento de cambiar un nombre por otro sin una elección, sin poner variantes sobre la mesa, o incluso buscar otra salida más consensuada de tipo triunvirato o similar, que también anda allí en la vuelta, por lo menos para pasar este año hasta que se pueda tener una elección realmente. O sea, usted es partidario de una elección. Sí, yo preferiría que exista una elección. Me parece que así como muchas veces se pone sobre la mesa el tema de la campaña contra la LUC por una acumulación de movimiento, también entiendo que el Frente necesita movimiento, pero bueno, esto es un tema de un medio, no es un principio, ¿no? No es un tema de principio. Si hay un nombre o hay un equipo que genere consenso, bienvenido sea, ¿no? Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. ¡Ay, teatro! Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Y así, en un escenario vacío, ¿cómo siente Berry? Eso es lo más duro que te pueden decir a alguien que intenta generar desde la política. Lo que hablábamos hoy, perder la credibilidad. Por eso es tan importante, si bien siempre hay una parte
de ficción en términos, lo que hablamos hoy, uno cree en cierta teoría, pero después está la realidad, está las posibilidades, lo que uno logra desde su poder, de los otros poderes que lo condicionan, lo que logra ser tangible. Hay algo ficcionado de alguna manera. Siempre uno tiene que hacer un esfuerzo inmenso para que por lo menos el accionar de uno, ya que está condicionado por tantas otredades, sea lo más parecido al ser de uno, ¿no? Para que no parezca la actuación política una actuación en teatro. ¿Alguna vez conocía esta canción? La había escuchado. ¿Alguna sí, vez le dio por cantarla, aunque sea en voz baja, cuando estaba en esas reuniones y escuchaba muchas voces ahí? No, pero sí, no cantarla Bueno, literalmente, pero sentir adentro sentirlo. que a uno le están haciendo teatro, sí, claro, sí. Si por algo me genera tanto rechazo el término y la hipocresía es porque también se ve, ¿no? Se ve. O las contradicciones que tenemos todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros acá, de nosotras, tenemos contradicciones a la hora del decir y del hacer, de lo que uno quiere, pero cómo lo vive. Y es lógico que existan ruidos en ese sentido, porque uno lo que puede querer para el mañana, hoy está condicionado por otras cosas. Pero tiene que limitarlas lo más posible, en términos cuando son prácticamente pornográficas, esas contradicciones entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Di Candia, usted me dijo que estaba tratando de juntarse, de todo eso. ¿Hay algo en su praxis política, en lo que haya hecho o de gestión, que se arrepienta, que no le haya gustado o que cambiaría? No, creo que en algunos casos, sobre todo al principio, quizás fui demasiado benevolente o que mirado con el diario del lunes. Dice, bueno, estos cambios los tendría que haber hecho antes. Estaba convencido que era por acá, pero como recién agarraba el cargo, dejé pasar unos meses más de los que debería haber hecho. Ese tipo de cosas, pero no tengo arrepentimientos en términos concretos de alguna decisión que dije, en esto la cagué. No, en eso por ahora capaz que después la vida me muestra algún otro, pero por lo menos en términos de gestión no. En términos de acción política partidaria sí he cometido errores y a veces por cuestiones de decisión personal, otras veces por cuestiones colectivas. ¿Qué tipo de errores? Y bueno, a ver, hay una cuestión que nosotros lo manejamos siempre. El Frente tiene un nivel de fragmentación inmensa. Si bien Magnolia fue uno de los pequeños grupos que apareció primero, pues nosotros arrancamos en el 2007, 2008, no había mucho grupito, en realidad habían pocos. Después aparece el IRE en el 2011, fueron apareciendo grupos en el otro quinquenio. Hoy la fragmentación es inmensa y nosotros hemos tenido cada quinquenio intentos de generar alianzas y construcciones más potentes que se parezca mucho más a una buena frazada, un buen acolchado y no a tanto retazo. Y hemos fallado, o sea, nos ha salido bien por poco tiempo. Creo que ahí hay que afinar mucho más. Ese fraccionamiento es por esas pequeñas parcelas de poder. Creo que en principio tiene que ver con algo mucho más material y más humano, que es tratar de sostener la militancia en un lugar de placer. Es muy difícil. Antes, hace de repente 15, 20, 25, ni hablar muchos más años atrás, estaba muy claro el enemigo común, estaba mucho más claro en términos de partido el peso ideológico de las decisiones colectivas. Creo que hoy la militancia por las causas está mucho más cercana sobre todo a quienes son más jóvenes, y ahí yo no me pongo como joven, pues ya estoy cuarenteando, pero sí a los que tienen 20 y pocos años, que la militancia atrás de una ideología concreta y fuerte, y eso hace que se necesiten núcleos de militancia donde las personas vayan con placer y se sientan a gusto. Y entonces si uno las tiene militando, las tiene participando y haciendo cosas con otros, es mejor a no tenerlas. Entonces eso tiende a que se generen muchos grupitos donde, bueno, entre nosotros 20 estamos bien. Después sacamos 1000 votos, 500, 2000. Pero hay que superar esa etapa. Y conseguimos un carguito y todo eso, ¿no? Después se da ese tipo de cosas. Y en general ni eso. Algunos sí, pero en general. Magnolia nunca tuvo. En el caso de Magnolia nunca tuvo un cargo, ¿eh? Tienes
decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.